con sofosbuvir, ledipasvir, con sinribavirina en pacientes monoinfectados con hepatitis crónica por virus C en práctica clínica real. De los doctores Cabezas, Gea, Llerena, y voy a seguir, no voy a seguir porque son muchos compañeros del grupo del registro EPACE España. Hola, buenos días. Yo soy María José García y vamos a presentar desde nuestro hospital un estudio multicéntrico que hemos hecho sobre la efectividad y seguridad del tratamiento con la combinación sofosbuvir-acaltazvir con o sin ribavirina en pacientes con virus C. Estos son varios de los hospitales que han participado con nosotros. Bueno, como introducción, los ensayos de registro de la combinación de sofosbuvir y ledipasvir con o sin ribavirina han demostrado una elevada eficacia antiviral y un excelente perfil de seguridad. Esto se ha comprobado en estudios de registro, sobre todo en perfil y en cohortes de Estados Unidos, pero no sabemos cómo afecta eso a nuestra población. Por ello, y debido a que el Plan Estratégico Nacional ha permitido el tratamiento de nuestros pacientes, queríamos comprobar la eficacia en nuestra cohorte. Por ello, hemos estudiado la efectividad del tratamiento con sofosbuvir, ledipasvir con o sin ribavirina en pacientes con virus C genotipo 1 en un caso de práctica de clínica habitual. Como objetivo secundario, hemos investigado las causas de suspensión del tratamiento. Para ello, hemos diseñado un estudio observacional, multicéntrico y retrospectivo en el que han participado 40 hospitales españoles. Se incluyeron 1.758 con genotipo tipo 1 que fueron tratados con la combinación que he descrito. Se incluyeron tanto pacientes naïf como pretratados y se excluyeron, por tanto, pacientes con una coinfección por virus B con o sin virus D y VIH, además de aquellos pacientes sometidos a un trasplante hepático. Al tratarse de un estudio en el que no se ha sido de práctica clínica habitual, no se ha sometido a ningún tipo de involucración por parte de otro o de decisión por parte de otro equipo sobre el tratamiento. Y se recogieron variables demográficas, clínicas, analíticas y biológicas como correspondía. Respecto a las características de los pacientes, simplemente destacar que hay un ligero aumento del sexo masculino con un 55,7%, que el genotipo predominante fue el 1B en 1.167 pacientes, que existe un grado de fibrosis significativo con un F4 medida mediante FibroScan en 1.009 pacientes y simplemente destacar que aquellos pacientes con una hipertensión portal significativa medida mediante la presencia o no de varices esofégicas fue un 34,2% en 345 pacientes. Respecto a las características analíticas, simplemente destacar que existen 110 pacientes con una bilirrubina más de 2 y 219 con una albúmina menos de 3,5, indicando un grado de insuficiencia hepática avanzada. Además, destacar que los naïf, que se me ha ido, fueron también bastantes, fueron casi del 40%. ¿Cuál fue el esquema terapéutico utilizado? Bueno, se utilizó el esquema terapéutico que indicó cada participante del estudio. De los 1.758 pacientes, 95 fueron a un régimen de 8 semanas, 1.329 fueron a un régimen de 12 semanas y 334 a 24 semanas. De 12 y 24 semanas, casi un 50% fueron asociados al tratamiento con ribavirina. ¿Qué tenemos que decir sobre la eficacia del tratamiento? Bueno, estos son los resultados y, como veis, existe un más del 90% de pacientes que fueron con una respuesta viral sostenida, que esto fue independientemente del genotipo y del régimen, que también fue independientemente de la asociación o no con ribavirina, independientemente del esquema de 8, 12 y 24 semanas, y que tampoco tenía relación con el grado de fibrosis. Hemos analizado también aquellos pacientes que eran posibles candidatos a un tratamiento corto de 8 semanas, es decir, aquellos que eran naïf, sin cirrosis y con una carga viral menos de 600.000. De estos posibles candidatos, solo 70 pacientes fueron a un régimen corto de 8 semanas, mientras 222 fueron a 12 semanas y 13 pacientes a 24 semanas. Es decir, solo un 23% de los pacientes que eran posibles candidatos a un régimen corto lo tuvieron. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues vemos que hay una respuesta viral sostenida a más del 90%, independientemente del tipo
y del régimen de duración del tratamiento. Además, en aquellos pacientes en los que hubo un fracaso terapéutico, solo un 1,3% se debe a un fallo virológico, siendo el resto por otras causas. ¿Y qué hay que analizar de aquellos que tuvieron un fracaso terapéutico? Bueno, de aquí simplemente destacar que los que tuvieron un fracaso terapéutico eran los que tenían una insuficiencia hepática más avanzada, con una albúmina menos de 3,5, con la fibroscan y con una bilirrubina también mayor respecto de los no cirróticos de los cirróticos. ¿Y qué hay que decir sobre la seguridad? Bueno, pues sobre la seguridad, 115 efectos adversos graves fueron los que se obtuvieron en esta cohorte y simplemente destacar que 23 fueron por anemia, pero que la mayoría fueron por su enfermedad hepática avanzada. 7 por una hemorragia digestiva, 5 por una encefalopatía, 4 por ascitis, 3 por un fallo hepático agudo y 7 por hepatocarcinoma. Sobre los éxitos, solo tuvimos 8 pacientes de una cohorte de más de 1.700 y 3 fueron relacionados con su enfermedad hepática de base. 1 por una hemorragia digestiva alta por varices, un paciente por un fallo hepático agudo y 1 por un hepatoma. 5 no estaban relacionados con su enfermedad hepática de base, 3 en los que no se sabe por qué fallecieron, 1 por una arritmia ventricular maligna y 1 por una sepsis. Y solo 26 pacientes tuvieron que suspender la medicación por efectos secundarios. Bueno, las limitaciones del estudio, como todos comprenderéis, se debe a que es un estudio retrospectivo con lo que significa recoger este tipo de datos, con lo cual no hubo una randomización para el régimen terapéutico utilizado, con lo cual tampoco se han monitorizado los casos, ni tanto interno ni como externamente. Y como conclusión, es decir, que en nuestro estudio se observa que la combinación de sofosbuvir, edipasvir con osenribavirina en el genotipo 1 es efectivo y seguro en nuestros pacientes y que es independiente del grado de fibrosis o del fracaso a un tratamiento previo. También tener en cuenta que el régimen de 8 semanas es eficaz, pero que está infrautilizado en nuestro medio, que el número de efectos secundarios graves y abandonos es muy bajo, pese a que muchos de los pacientes tienen una enfermedad hepática avanzada, y que cuando no se produce la respuesta viral sostenida, suele ser en pacientes que tienen una enfermedad hepática grave. Y saber también que cuando existe un fracaso de la respuesta viral sostenida, la mayoría de las ocasiones no se debe al fracaso virológico, al fracaso virológico, sino a otras causas. Y muchas gracias.